chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Pues vamos a hacer una de esas lecturas o preguntas recurrentes que vamos haciendo de vez en cuando en el canal. Vamos a preguntar qué es lo que necesitas saber en este momento, cuáles son esos mensajes de próximos sucesos, situaciones que vamos a tener que enfrentar o simplemente las sinergias que vamos a tener disponibles. Así que eso es lo que vamos a ver en la lectura de hoy. Sobre todo recordaros que es una lectura de tarot interactiva, pero es colectiva. Y eso significa también que no siempre va a poder resonar al 100% para todos vosotros. Quedaros con aquello que os resuene y para si en algún momento encontráis que no tenéis resonancia con ninguna de las opciones, no os preocupéis porque ya sabéis que voy haciendo lecturas también recurrentes. Para aquellos que queráis ver ya una temática concreta dentro de una lectura ya personal, recordaros que la vía de contacto para poder tener una lectura personal conmigo es el correo que os aparecerá aquí debajo, consultasoraculosique@gmail.com, ¿de acuerdo? Y ahora, como siempre, vamos a sacar dos opciones. Vamos a utilizar este maravilloso oráculo que ya muchos de vosotros lo conocéis y vamos a sacar dos opciones, una carta para la opción número 1 y otra para la opción número 2. Así que vamos a relajarnos y voy a sacar la carta que va a representar las energías de la opción número 1. Vamos allá. Bueno, fijaros, tenemos la carta del lobo y la verdad es que es una energía bastante potente. Fijaros que es un poco esa energía que te invita a dejar el pasado atrás, a adentrarte en nuevos caminos. Es una carta también o un tótem animal que nos habla de la exploración y nos habla también de sobre todo esa fuerza. Si tuviéramos que definir al lobo es como un animal muy leal también, muy conectado también con lo que sería el grupo y además es esa conexión de ayudar, poder ayudar a otros, convertirnos en cierta manera en maestros para otras personas. Esta carta también nos conecta con la fortaleza del alma para afrontar cambios, así que puede ser que muchos de los que podáis resonar con esta energía nos pueda hablar precisamente de eso. Luego hablaremos un poquito más de ella. Y ahora sí, vamos a ver la siguiente opción, perdonadme chicos, vamos a ver la carta para la opción número 2. Fijaros, uy, qué carta más bonita también. Mirad, tenemos la carta de la tortuga de mar y nos habla de protección. Fijaros que es un poco esa energía que nos conecta con el fluir de la vida, aprender a fluir, buscar también la armonía y sobre todo, fijaros, es como decir, confía en tus propias emociones, confía en que vas a estar protegido y sobre todo conéctate también a la parte más feliz de la vida. Así que me parecen dos cartas además muy profundas para el día de hoy. Vamos a dejarlas aquí y ahora sí es el momento de que os conectéis, ver también con qué opción y con qué animal totémico realmente os estáis digamos, sintiendo también conectados y en el momento en que tengáis hecha vuestra elección, comenzamos. Si necesitáis, podéis pasar ahí parar también el vídeo y en el momento en que tengáis vuestra elección, pues nada, comenzamos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1. Si has elegido esta carta tan maravillosa, tenemos la energía del lobo, perdón. Uy, chicos, hoy tengo también la lengua de trapo otra vez, ¿eh? Pero tenemos eso, la energía del lobo, del buscador de caminos también. Mirad, cuando aparece esta energía, nos puede hablar eso de que tú en sí se puedas ser una persona que te guste buscar momentos de soledad, pero que cuando te conectas con otras personas te puedas convertir realmente en un maestro. Puede ser que muchos de los que estáis conectando con esta opción tengáis esa parte de maestría y que además seáis personas que podáis actuar como verdaderas guías también para otras personas. Sí que es verdad que muchos de vosotros podéis estar dejando situaciones del pasado o que en este momento realmente es esa la energía que vais a tener disponible o con la que deberíais conectar, porque quizás ya ha llegado el momento de quitarse los viejos ropajes y empezar a mirar de una nueva manera el viaje, el camino y sobre todo el futuro. Se trata un poco de dejar atrás aquello que ya nos pesa, que ya nos carga y que ya no nos sirve. Esta carta además conecta con lo que os comentaba, con esta energía de que los cambios, pese a que os puedan arrastrar en algunos momentos, sí que es verdad que os avivan y hacen que cada vez seáis más fuerte. Así que ya os digo, en sí o en general esta carta es una carta que conecta con un poder personal súper importante, muy potente,
conecta con la perseverancia, con la ayuda a los otros y sobre todo con esa fuerza interior que hace que puedas dejar atrás esas cosas del pasado que ya no te sirve, que ya no te funcionan para enfrentar nuevos caminos. Es una especie de energía de transformación, de volverse a levantar y además de esa persona que actúa con sabiduría y puede además ayudar a otras personas. Así que me parece una energía muy interesante. La vamos a dejar aquí, chicos, para que la tengamos visible durante toda la lectura. Y ahora sí vamos a utilizar el oráculo astrológico para ver un poco esas energías a nivel general. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Opción número 1. ¿Qué energías tenemos disponibles? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Bueno, fijaros, tenemos la casa 4, las raíces, tenemos Mercurio, la mente, tenemos la casa 5, que nos habla de creatividad, tenemos la energía de Sagitario, signo de Sagitario, tenemos la luna negra, Lilith, que nos habla del misterio, tenemos Venus con el amor. Uy, fijaros, bueno chicos, lo vamos a tener en cuenta porque fijaros que estaba dada la vuelta. Y tenemos, fijaros, la carta del Yod o la carta del destino, que podríamos decir. Bueno, fijaros que tenemos energías que nos hablan ya, nada más empezar, de diferentes casas. Tenemos dos casas muy marcadas que nos habla precisamente de la casa 4 y la casa 4 ya nos habla un poco del pasado precisamente. Es ese lugar de donde venimos, puede ser todos aquellos aprendizajes, nuestras raíces realmente se puede representar con nuestra propia tierra, también con nuestras creencias aprendidas o aquel lugar en el que nosotros digamos que podríamos representar incluso como el pasado. Fijaros que aquí esta carta también nos habla un poco de dejar atrás aquella parte del pasado que quizás ya no nos llena para ir hacia adelante. Y fijaros que la última carta precisamente que nos aparece es esta energía del Yod, que en este oráculo además se representa con el destino. Así que fijaros que sería como una especie de camino hacia adelante o hacia el futuro. Dentro de esta casa, fijaros con la casa 4, que es una casa además que nos conecta muchísimo con esa energía emocional. Es una casa muy importante dentro del eje, por ejemplo, que podríamos tener dentro de nuestras vidas, porque sobre todo habla de esa parte incluso que nos puede hablar más de la parte familiar, así que todas estas temáticas en este momento pueden estar en una remoción bastante importante. Con la casa 5 además, aquí podríamos añadir todo lo que sería la parte de hijos. Para aquellos que tengáis hijos precisamente puede ser que lo que tengáis que tener en cuenta es que esa área de su vida, de vuestra vida, puede estar removida o ojo, que la vida, fijaros que me ha salido de su vida, puede también que haya temáticas que debamos, digamos, solucionar o afrontar o simplemente tenerlas en cuenta con todo lo que venga con este área, con nuestros propios hijos o personas que realmente sean también importantes para nosotros. Y ojo porque con esta casa también tiene mucho que ver con todo el área de la creatividad. La creatividad, nuestro brillo personal y fijaros que la casa 5 también es una casa muy relacionada con el romance. Así que es importante que lo tengáis en cuenta porque aquí, fijaros, con estas energías tanto de Mercurio como con Sagitario se puede producir algún tipo de activación que tenga que ver, fijaros, tanto con el aprendizaje, de acuerdo, que en este momento se estén moviendo temas de aprendizaje relacionado con hijos, por ejemplo, o con nuestra parte más creativa, que en cierta manera queramos ampliar de alguna manera esta situación. Para algunos de vosotros puede ser que estéis recuperando cosas del pasado, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí nos hablaría un poco de dejar el pasado atrás, pero ojo, a veces también puede significar que dejemos temáticas en el pasado y que en algún momento dado las podamos volver a recuperar porque las veamos de otra manera o las recuperemos de una forma renovada. Recordar que esta carta es la carta de las raíces y quizás hay cosas que nos han podido incluso acompañar desde nuestra más tierna infancia o desde nuestro origen y que con el tiempo las hayamos perdido. Quizás es un momento en el que podemos conectarnos con el deseo también de aprender y fijaros que puede ser un poco por esa ansia investigadora y además fijaros con la luna negra, teniendo aquí a Lilith, también lo que nos podría estar diciendo es que tanto las comunicaciones como esos aprendizajes para muchos de vosotros os pueden estar conectando con la parte más misteriosa de la vida, con aquello que está oculto o incluso, fijaros chicos, que se estén dando conversaciones o que podamos acceder a algún tipo de conocimiento
que podía estar oculto y que esté empezando a salir a la luz. Y ojo que pueda tener mucho que ver o tener, digamos, mucha relación con nuestras raíces, de allí en cierta manera de donde venimos. Esto, fijaros, además viene acompañado con una energía de compartir, una energía también de relación muy importante. ¿Y por qué? Porque fijaros que tenemos aquí Venus, tenemos también a Libra que nos habla del equilibrio y obviamente si tenemos que definir el signo de Libra de alguna manera y además su regente, nos hablaría también pues eso de que van a tener una especial relevancia todo lo que sean las relaciones con otros. ¿Con quiénes? Pues teniendo en cuenta que tenemos la casa 4, puede ser que todo lo que sean temas de familia, padres, digamos nuestro núcleo, o a veces si no es directamente con nuestros padres, personas que también nos hayan podido criar, que estén en cierta relevancia. Es posible que pueda ser además una época que pueda estar muy revuelta, sobre todo con la energía de Lilith, que salgan secretos a la luz, que haya una necesidad también de sacar, si por ejemplo ha habido ira contenida o si ha habido también emociones complicadas, el hecho de poder sacarlas para poder darles de nuevo otro enfoque, buscar el equilibrio de alguna manera y poder, ya os digo, no sería tanto un tema de sanación, sino de ver las relaciones de otra manera. Puede ser para vosotros también en algunos casos un momento muy liberador. Y sobre todo con esta carta, con la carta que acabamos, que es la del Yod o la carta que nos habla del destino, sí que es importante tener en cuenta que estos cambios, y ya no diría cambios, esta quizás toma de conciencia de algunos aspectos que no habíamos tenido tanto en cuenta quizás de nuestro pasado. Atentos, chicos, aquellos que por ejemplo tengáis hijos o la relación de vuestros hijos con vuestros hijos esté pasando por algún tipo de transformación, porque puede invitar a algún tipo de revisión de aquello que hemos vivido en el pasado y que precisamente esto pueda llevarnos a una sensación de equilibrio o a aplicar también un poco esta energía y que sea esto una dinámica que venga un poco porque llegue ese momento adecuado para poder trabajarla, ¿de acuerdo? No veo, o sea, veo energías intensas, pero no veo energías que no sean manejables, que podamos realmente poder llevarlas. Lo que sí que veo es que vais a tener disponibles una energía muy interesante de comunicación. ¿Por qué? Porque la mente, Mercurio y además teniendo en cuenta aquí que tenemos a Venus, va a buscar también el equilibrio y la armonía. Así que la comunicación puede estar muy bien aspectada. Van a ser ahora para vosotros o vais a tener disponible una energía creativa muy interesante también, un buen momento también para decorar, por ejemplo, para poner todo lo que es nuestro alrededor o todo aquello que puede tener también relación con nuestro hogar mucho más bonito, y esto creo que va a ser algo que puede digamos, aportar también mucha expansión, ¿de acuerdo? Puede ser muy interesante en general para todos. Vamos ahora a sacar varias cartas del oráculo de la lunología. Vamos allá. Fijaros, tenemos, espérese, un cambio considerable. Bueno, mirad chicos, fijaros, no veo la energía que veíamos, por ejemplo, cuando hemos tenido a veces semanas que hemos visto la energía de los eclipses, pero sí que el cambio que os comentaba va a tener mucho que ver con la manera que tenemos de ver nuestro pasado, sobre todo para aquellos que tengáis hijos, con la relación con nuestros hijos. Es como que va a haber un cambio y creo que va a ser sobre todo a nivel positivo, pero ojo, perdón, porque puede significar algún momento previo en el que quizás se tengan que sacar o, digamos, decir cosas que normalmente no estamos acostumbrados a decir o que sean un poco difíciles. Esta carta ya sabéis que la luna negra, Lilith, también nos puede estar hablando de rebeldía, así que puede ser en este momento, pues eso, varias semanas en las que vayamos a tener que tener en cuenta eso. De todas maneras, fijaros que con este eclipse de luna nueva sí que se augura un cambio de energía. Creo que va a ser súper positivo y además que puede traer una sensación de renovación en nuestro equilibrio, en nuestra manera de comunicarnos. Y fijaros que además, es lo que os comentaba, que creo que es súper positivo. Tenemos aquí la carta del Yod y además con esta energía del destino, pero tenemos esta energía sagitariana súper expansiva que nos trae buena suerte, que además a muchos de vosotros os puede ayudar también a expandir vuestra conciencia, a expandir vuestra forma de ver el mundo y a estar más positivos. Si últimamente habéis estado pues eso, un poquito bajitos o con la sensación
esa sensación un poco negativa, esto puede estar cambiando. Y ya os digo, con esta carta, y me parece maravillosa porque además tenemos aquí también la casa 5, es primero esa renovación en la confianza, el daros cuenta que podéis salir adelante, pero además con la luna nuevo en Leo, tened en cuenta que la creatividad va a estar sobre todo disponible y que es un buen momento precisamente para hacer actividades creativas, para explorar nuestro potencial y sobre todo para aquellos que últimamente, lo que os comentaba, las cosas no os hayan ido bien o sintáis que había como mucha sensación de bloqueos, que las cosas no avanzaban. Con esta carta es como una sensación renovada, os vais a empezar a ver con muchísima más energía y además mucho más expansivos. Así que ya os digo, en general lo que veo es un cambio súper positivo, pero sobre todo para bien, ¿de acuerdo? Que es, yo creo, al final lo más importante. Dejarme que voy a recoger un poquito las cartas porque si no vamos a tener demasiadas cartas encima de la mesa. Y ahora sí, vamos a utilizar el tarot y vamos a ver qué mensajes tenemos para vosotros, para la opción número 1. Venga, vamos allá. Hoy vamos a utilizar el tarot de Lightseers Tarot, que ya sé que muchos de vosotros ya lo conocéis. Y venga, vamos allá, opción número 1. Relájate, respira profundamente y vamos a ver qué mensajes nos quiere dar el tarot. Venga, vamos allá. Tenemos la carta del loco. Tenemos el 4 de espadas. Bueno, fijaros. 2 de bastos. As de pentáculos. Tenemos la carta del diablo. Tenemos el 6 de espadas. Tenemos el 4 de copas. 7 de bastos. Rey de espadas. La carta de la estrella. Tenemos el paje de espadas. Tenemos el 3 de espadas. Esperad, disculpadme. Voy a sacar aquí 9 de pentáculos, la carta de la emperatriz y tenemos la carta de los enamorados. Bueno, tenemos aquí energías bastante potentes, ¿eh? Para vosotros. Bueno, vamos a ir viendo varios mensajes porque aquí ya tenemos diferentes, digamos, diferentes líneas para poder ver. Mirad, lo primero que primero que me puede destacar es que hay muchos de vosotros que tenéis internamente el deseo precisamente de la novedad, de hacer las cosas de una forma diferente, de lanzaros al vacío. Pero creo que también para muchos de vosotros estáis en un proceso. ¿Esto qué significa? Que quizás, aunque tengáis ganas de empezar a hacer cosas nuevas, de empezar a explorar, de arriesgaros incluso, de hacer las cosas de una forma totalmente diferente, hay una parte de vosotros que necesita procesar algunos temas. ¿Por qué? ¿Y esto por qué lo digo? Porque fijaros, aquí con estas dos cartas ya me está hablando de un deseo de avanzar. Creo que muchos de vosotros ya estáis empezando a conectar con vuestra propia prosperidad, sobre todo para aquellos que estéis en un momento de emprender, de querer hacer cosas nuevas, pero cosas nuevas sobre todo que tengan que ver, puede ser con la parte material, creación de negocios, emprendimientos o incluso para algunos de vosotros un tema literalmente de sanación incluso física, ¿de acuerdo? Ya sabéis que los pentáculos también nos remiten precisamente a esa parte, al cuerpo, a la salud y a la salud también material, obviamente. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Pues que aquí pueden haber un poquito de freno o esa sensación o esa toma de conciencia en la que uno sabe que sí, que quiere tomar riesgos, que empieza a ser consciente también de que tiene todas las capacidades para poder afrontarlos, pero que también implica la toma de decisiones. ¿Qué tipo de toma de decisiones? Pues para muchos de vosotros, para poder afrontar este as de pentáculos, para poder hacer una sanación. Para algunos puede ser que estéis en un proceso también de temas de salud que se tienen que ir solucionando, pero fijaros que aquí sí que nos estaría hablando con este diablo y el 6 de espadas, que aquí hay algo que dejar atrás, hay algo un poco de lo que huir. ¿De qué nos puede estar hablando? Pues de muchas cosas diferentes. Nos habla de un cierto apego a algo material que nos está limitando. Nos puede estar hablando, pues, por ejemplo, a conductas incluso tóxicas que nos estén, por ejemplo, fastidiando la salud literalmente y que necesitemos, que queramos lanzarnos y hacer las cosas diferentes, pero que nos esté costando un poquito. Aquí ya os digo, sobre todo me está marcando un proceso de sanación en el que sí que empezamos a tener conciencia y si aún decís, bueno, Noelia, es que yo sí tengo muchas ganas, pero tengo o siento diferentes limitaciones,
chicos, quizás es que es el momento aún de no hacer esos cambios de forma radical y hacerlos poquito a poquito. ¿Por qué? Porque quizás lo que os está costando precisamente es eso, ese cambio de dinámicas. Y fijaros que no es tanto solo lo que sería cambios de rutina, sino cambios de dinámicas mentales y sobre todo de apegos que ya podáis tener en vuestra vida. Es como ese momento en el que uno ya se da cuenta de que hay algo que no está acabando de funcionar bien, que depende ya no solo de otras personas, sino que depende más bien de ti mismo, pero aún no sabes cómo afrontarlo o, ya os digo, si estáis en un proceso, por ejemplo, de recuperación, puede ser que sea algo que os tengáis que tomar con calma, ir haciéndolo de forma paulatina, porque quizás a nivel emocional aún no estáis del todo abiertos en ese sentido. Podéis estar también teniendo bloqueos, resistencias y fijaros que es necesario que en este momento o lo que os puede ayudar más sobre todo es el hecho de primero intentar conectar con esta energía de aire. Fijaros que tenemos aquí este rey de espadas que nos habla pues eso, de empezar a tomar decisiones también racionales, porque creo que aquí las emociones os pueden jugar un poco de mala pasada, y sobre todo conectar con el hecho de saber que ya tenéis dentro de vuestra energía la capacidad de poder hacerlo, que quizás lo único que necesitáis es ir dando pasos paulatinos y sobre todo empezar a confiar también en vosotros mismos. Fijaros que tenemos aquí la carta de la estrella. La carta de la estrella lo que me está diciendo es que estáis pendiente para muchos de vosotros, ya os digo, de un gran inicio. Si es en temas de salud, es lo que os digo, aunque quizás ahora aún no os veis preparados para hacer del todo esos cambios, sí que tenéis la ilusión de poder hacerlo, pero aquí es donde se están empezando a mover todos esos miedos, toda desconfianza. Creo que muchos de vosotros hay momentos en los que conectáis mucho con la mente, pero de una forma un poco negativa. Hay momentos que podéis conectar con esa parte más positiva o esa esperanza de lo que queréis alcanzar, pero también estáis, me da la sensación, muy aferrados a procesos aún de dolor que os pueden estar haciendo daño. Fijaros que aquí os he comentado además que con la carta del diablo me puede hablar pues de situaciones que tengamos que abandonar porque ya no nos hacen felices, y esto yo creo que ya vosotros incluso podéis ser conscientes, pero que no sea difícil el hecho de poder hacerlo. Pero se trata un poco de decir, mira, aquí quizás este tipo de situaciones ya no me llenan, no me hacen feliz, quizás me han traído disgustos, problemas y necesito irme hacia un lugar mucho más tranquilo. Creo que muchos de vosotros estáis en un proceso de buscar vuestra propia paz, pero creo que aún hay temas que tenéis que reposar y que tenéis que llevar con tranquilidad. Esta lectura lo que nos estaría diciendo es que es el momento de conectar con la esperanza, pero también de intentar, pues eso, ver las cosas de una forma profunda, pero también desde un punto de vista racional. Y esto con este 3 de espadas, obviamente aquí hay temas que aún hay que sanar, ¿de acuerdo? Así que puede ser que estéis muchos de vosotros en ese periodo de transición. Pero fijaros que es lo que os comentaba, que puede ser un periodo de transición, un periodo en el que estemos abandonando lo que os comentaba, algo que nos podía mantener atados, que nos podía además hacer sufrir, que además nos podía convertir en personas con una desconfianza tremenda, y se trata de abrirnos, fijaros, a dejar dependencia, sobre todo con esta carta del diablo. Fijaros, me puede estar diciendo muchos de vosotros que dejéis dependencias de otras personas, tanto a nivel económico como a nivel, por ejemplo, de dependencia de personas que hayáis estado mucho tiempo pensando que no erais capaces de generar recursos por vosotros mismos. Y fijaros que aquí tenemos el 9 de pentáculos, que nos habla también de una energía de independencia, de empezar a encontrar vuestro propio valor. Muchos de vosotros os va a poder ayudar muchísimo en este camino de salir de esta situación y empezar a tomar riesgos, aunque ya os digo, creo que en un primer momento vais a tener que tomar riesgos de una forma tranquila, sin iros un poco de madre, ¿de acuerdo? Porque creo que aún puede ser que muchos de vosotros os sintáis vulnerables o que aún estéis cargando un dolor importante, pero sí que es verdad, fijaros que aquí me está hablando de que vais a empezar a conectar con una creatividad súper bonita. Tenemos aquí la carta de la emperatriz, que es precisamente esa creatividad, con la carta de los enamorados, empezar a tomar decisiones pero desde el corazón, tomar decisiones desde la creatividad y sobre todo del deseo, la búsqueda de abundancia. Y este 9 de pentáculos nos habla de que estáis en un camino en busca de la independencia, es una especie de liberación de patrones, de conductas, de personas o de situaciones que os pueden llevar a una, digamos, a una visión de la vida mucho más
bonita. Fijaros que es que aquí tenemos cartas, algunas también muy densas, muy frías, como que algunos de vosotros habéis podido perder en algunos momentos incluso esa alegría de vivir, ese deseo incluso, mirar, muchos de vosotros que estáis viendo esta lectura o habéis perdido las ganas de vivir, las ganas de amar, muchas decepciones también en temas de amor y que quizás os hayáis quedado muy apegados a esta sensación negativa y que ahora estéis en ese proceso de querer ya algo nuevo, de querer algo nuevo, pero lo único que sí que me gustaría deciros es que ya tenéis esa energía de salida, de poder salir de este tipo de situaciones, pero que es importante que os lo toméis con calma. ¿Por qué? Porque aún podéis estar, pues eso, muy hipersensibles y cuando digo sensibles, muy desconfiados al futuro aún, aunque tengáis esa ilusión, hay una parte de vosotros que puede estar aún, pues eso, como asustado, como intentando hiperpensar lo que puede ocurrir y muchos de vosotros puede ser pues eso, que arrastréis temas del pasado, temas que os han podido traer mucho dolor y que necesitáis ya dejar atrás, pero que también tengáis un poco esa desconfianza del futuro a que el futuro os vuelva a traer dolor y os traiga cosas negativas. Lo que me estaría diciendo aquí es que os lo toméis con calma. Es un proceso, pero que la energía que se va a empezar a presentar hacia vosotros y que si estáis dispuestos a arriesgar para cogerla, va a ser una energía en la que os vais a sentir mucho más libres, mucho más abundantes y atentos sobre todo para los que la salida también de esta dependencia económica pasa por crear algo por vuestra cuenta y además en algunos casos, ojo, porque, ojo, esto no va a ir para todos, pero para algunos de vosotros puede significar la ilusión de que llegue alguien nuevo también a la familia o incluso la llegada de un nuevo amor. Y además un amor, fijaros que venga con esa, digamos, esa energía de abundancia muy marcada. Así que yo ahí os lo dejo porque aquí hay muchas energías realmente mezcladas. Dejadme que voy a sacar ahora. Vamos a sacar aquí alguna carta para vosotros del oráculo de la casa por si nos quieren dar algún otro mensaje. Vamos a ver, tenemos la energía Yang. Mirar, me da la sensación de que quizás muchos de vosotros os habéis llevado también bastantes desengaños, pero puede ser que lleváis también o que llevéis mucho tiempo en una sensación como de apatía importante, de no acción. Fijaros que tenemos aquí la energía Yang sobre este 4 de copas, que en cierta manera es una actitud muy pasiva, es el hecho de, mira, no me quiero mover, que ocurran las cosas. Entonces yo creo que muchos de vosotros quizás habéis podido estar un tiempo, pues eso, como anclados un poco al dolor, anclados a patrones que no se estaban funcionando, pero que quizás no os veíais con las fuerzas de salir y fijaros que esta energía yang que nos están dando aquí es esa energía de empezar a tomar el control, empezar a activarnos y no esperar un poco a que nadie desde la parte externa nos lo solucione, incluso ni siquiera el destino, es un poco el hecho de decir, oye, tú quieres hacer cambios en este sentido, empieza a hacerlos, aunque necesites tiempo, aunque quizás no tengas aún todas las energías disponibles, pero sigue con la carta del lobo y con lo que con lo que estoy viendo dentro de la lectura, sí que me habla de que sois personas que podéis conectar con esa energía y esto es lo que vais a empezar a recibir a no muy tardar y puede ser que algunos de vosotros ya estéis vibrando con esta energía. Fijaros lo que os he dicho, que tenemos aquí también la carta del amor y tenemos la carta de la mentira. Esto es importante, ¿de acuerdo? Sobre todo para aquellos que este dolor que podáis llevar a cuestas, esto que tengáis que dejar, sean precisamente relaciones en las que no hayáis vivido precisamente desde la sinceridad. ¿Esto qué puede significar? Pues primero, que os hayáis estado moviendo en relaciones en las que no hayáis podido mostraros tal y como sois y que llegue ese punto en el que esto ya no sea viable para vosotros y que queráis vivir desde vuestra independencia y desde vuestro valor personal, como también para aquellos que estéis viviendo situaciones, por ejemplo, relaciones en las que haya otras personas involucradas, haya traiciones involucradas, porque esto precisamente va a tomar mucha relevancia para vosotros en estos momentos. ¿Pero por qué va a tomar relevancia? Porque creo que hay caretas que van a empezar a caerse, sobre todo ya os digo temas que tengan que ver con el ámbito sentimental y porque además con la energía yang, aquí creo que sois vosotros los que vais a querer activar esta energía, aunque os cueste un poquito y aunque os lleve un poquito de tiempo, sí que estaría diciendo que sois vosotros los que la vais a mover, que vais a activaros precisamente porque esto, aquí hay algo en vuestra vida que os está atando,
que puede ser una mentira, que puede ser algo que no se está mostrando tal y como es y que para vosotros ya no es viable. Aquí se trata de conectar precisamente con esta energía del amor. A veces puede ser el amor hacia otras personas, pero muchas veces se trata de salir de la mentira, confiando en nosotros mismos, activando nuestra energía masculina de acción y sobre todo conectar con nuestro propio amor y en consecuencia con nuestro amor propio. ¿De acuerdo? Así que creo que es un mensaje muy concreto. Chicos, tener en cuenta que para algunos de vosotros puede ser que esta energía, como hemos visto con las cartas del oráculo astrológico, pueda tener que ver también con el pasado, ¿de acuerdo? Esto también tenerlo en cuenta y fijaros que con este 4 de copas pueden ser temáticas que quizás durante algún tiempo no hayáis querido tocar, pero quizás ya llega ese momento en el que queremos empezar a afrontarlas, aunque no sea difícil, ¿de acuerdo? Pero creo que puede ser muy importante para vosotros. No descartéis también que podáis tener, pues eso, una época un poco removida, pero creo que la recompensa va a valer la pena y sobre todo porque hay algo dentro de vosotros que ya os está conectando con la esperanza de saber que esto es posible y que esto va a cambiar. Así que todos aquellos que estéis haciendo trabajo interno con respecto a ancestros, el pasado, situaciones que no estén del todo sanadas o incluso con relaciones repetitivas o que se hayan visto muy cuestionadas por temas de mentiras, de traiciones, también va a ser un punto de inflexión para vosotros y sobre todo fijaros para empezar a definir de alguna manera y sobre todo desde vuestra independencia. Esto es importante, el cómo queréis enfocaros a partir de ahora en el tema de las relaciones, ¿de acuerdo? Así que, bueno, aquí tenemos un mensaje bastante potente. Y nada, mis chicos, mis chicas, espero que os haya gustado, la verdad, chicos, y no sé qué pasa hoy, de verdad, ya me lo comentaréis, pero incluso yo me noto las energías un poco extrañas, son como unas energías como de nervios, como que ya me lo notáis en la voz, ¿eh? Y creo que esto puede ser porque vayamos a tener unas semanas que puedan ser muy movidas, atentos, para aquellos que tengáis tendencia a la ansiedad, intentar también tomaros con calmas las próximas semanas, ¿de acuerdo? Porque yo cuando noto ya esta energía significa que puede haber una energía muy nerviosa o que estén pasando muchas cosas en el exterior que también nos puedan estar removiendo, ¿de acuerdo? Ahora sí, os mando de verdad un beso inmenso, ya me dejaréis en comentarios pues eso, qué es lo que estáis notando o durante el desarrollo cómo estáis viviendo en estas energías. Para los que estéis notando estas energías y que ya os estéis moviendo un poco en este tipo de situaciones, conectaros de verdad con vuestra esperanza y sobre todo con la esperanza de que algo bueno se pueda acercar, aunque a veces pues eso, el caminito sea un poco complicadillo, pero mantener esa esperanza porque se os vienen energías muy bonitas, ¿de acuerdo? Me despido de vosotros, cuidaros mucho, que paséis una feliz noche y nos vemos muy pronto. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si has elegido esta carta. Mirad, chicos, antes de comentaros quería decir algo. Normalmente ya cuando me pongo a grabar y empiezo a hacer el interactivo, empiezo a notar un poco las energías y me da la sensación, y creo que lo he comentado también en la opción número 1, que vamos a tener como posiblemente unas semanas un poco removidas, un poco extrañas. Fijaros que va a ser un poco, o lo que estoy notando es un poco que esa sensación de caos externo, pero que nos va a ayudar en cierta manera a conectar un poco más con nuestra parte más interna y sobre todo creo que es importante para todos que sean las próximas semanas quizás para quitar un poco la atención de la parte externa o por lo menos para aprender a regularla, porque creo que también puede traer algo muy positivo a nivel interno. Es un poco esa sensación de caos externo, pero que nos puede ayudar a fluir de otra manera. Y digo fluir porque fijaros que con esta carta, que es la carta de la tortuga de mar, es una carta preciosa, es una carta que nos habla de protección, sobre todo para aquellos que en este momento, por ejemplo, sintáis agobiados, que sintáis que todo está, pues eso, un poco caótico. Fijaros que es una carta muy positiva. Es una carta, primero, que nos habla de la necesidad de darnos cuenta hasta qué punto estamos bendecidos. Muchos de nosotros a veces no somos capaces de ver que realmente ya lo tenemos todo para ser felices. Y sobre todo, si en este momento habéis tenido esa sensación de carencia o lleváis un tiempo viviendo con eso, es el momento de conectar precisamente con este tipo de animal, con este tótem. Es ese momento en el que uno empieza a darse cuenta de que quizás el que está bloqueando realmente su propia vida no es la vida en sí, sino nosotros mismos, porque no nos permitimos fluir, porque quizá estamos en un estado de demasiada negatividad.
Fijaros que aquí lo que nos está diciendo es que si sois personas que estáis muy bloqueadas o quietas, ha llegado el momento de empezar a moverse, que es como si de forma innata, y aunque no os lo creáis, estáis preparados realmente para poder aprovechar esas olas, esas corrientes que os pueden llevar hacia nuevos lugares y además hacia lugares mucho más positivos. Y esta carta, sobre todo si estáis notando un cierto bloqueo en vuestro camino, nos habla precisamente de desbloqueo y además que sois personas que precisamente podéis conectar muchísimo a nivel emocional, que sois personas muy protectoras, pero que también la vida, si aprendéis a surfearla y a vivirla, os va a traer también muchísima protección. De verdad es una carta muy bonita. Si estás, yo todo esto que te estoy comentando lo estás sintiendo, es el momento de empezarse a dejar fluir. Es muy importante para vosotros durante las próximas semanas. Yo os recomendaría que tengáis mucho contacto con el agua, si tenéis la posibilidad de tomar baños, de pues eso, de salir quizás a la naturaleza, poder meter los pies en un río o en la playa. Chicos, a veces aunque sea en un charco. Y ahora dirás, Noelia, pues sí, es como conectar de una forma natural. Esto te va a hacer también que puedas fluir de otra manera. Y ojo con esta carta, si en algún momento sentís que tenéis un nudo dentro y necesitáis llorar, permitíroslo, porque aquí puede haber también bloqueos de este tipo. Dejaros llevar, dejar que todo salga para afuera, porque también os puede traer muchísima renovación. De verdad, conectar, sobre todo si estáis o sentís bloqueados, porque esta carta os puede ayudar muchísimo y os puede traer una energía súper positiva. Vamos ahora con el oráculo astrológico y vamos a ver qué mensajes, qué energías sobre todo nos están trayendo o vamos a tener disponibles. Venga, vamos allá. Opción número 2. Tenemos, fijaros, carta de Escorpio, signo de Escorpio. Ya nos están hablando de energía de agua muy potente, transformación. Tenemos aquí a Venus, tenemos otro signo, el signo de Acuario, tenemos la casa 9, tenemos el eclipse solar. Bueno, para vosotros, chicos, para los que habéis elegido esta opción, ya os puedo decir que se viene, pues eso, en unas energías muy transformadoras. Creo que empiezo a entender por qué nos ha aparecido por aquí la tortuga, y yo creo que se puede referir no solo a puede ser una transformación bastante potente, porque fijaros que nos habla de esa parte más de agua. Puede ser en temas amorosos también, chicos, porque aquí tenemos mucha energía. Y ahora, bueno, ahora os voy a explicar un poquito, porque aquí tenemos bastantes cosas de las que hablar. Fijaros que tenemos aquí casa 3, tenemos el nodo sur y tenemos también la energía de Neptuno. Bueno, ¿por dónde empezamos? Fijaros que tenemos una casa muy marcada, bueno, de hecho, dos casas, ¿de acuerdo? Una casa que nos estaría hablando de la fe. Ojo, porque estos cambios que se pueden estar dando o esta transformación puede venir determinada por cambios en nuestras creencias. Y creo que aquí puede hablarnos mucho de lo que os estaba comentando, que quizás el mundo a nuestro alrededor o toda esa parte externa a nosotros vaya a estar muy revolucionada, y que a través de eso que estemos viendo transformarse a nuestro alrededor, como si fuera casi como una avalancha, sea lo que active que esos cambios internos, esos cambios en nuestro nivel de pensamiento. Fijaros, la casa 9 y la casa 3 vendrían a ser casas complementarias. Ya sabéis que aquí estaríamos hablando del signo de Géminis, o estaríamos hablando de esta energía mercurial, y aquí estaríamos hablando de energía sagitariana. Puede ser que algunos de vosotros hayáis elegido las dos opciones, porque encuentro también que hay diferentes resonancias, pero nos habla sobre todo, fijaros, de varias cosas. Temáticas de estudios pueden estar muy marcadas, que aquí os estéis planteando hacer cambios radicales en esos aspectos, cambios radicales en vuestra forma de pensamiento, ¿de acuerdo? Que haya formas de pensamiento, si quizás estabais muy rigidizados, si teníais como una manera de pensar, pues eso, muy demasiado cerrada, que esto se esté rompiendo, que se esté yendo precisamente hacia una nueva o renovada forma de pensar. Y ojo, porque además con Neptuno puede ser que esto venga un poco al principio a través de la confusión, que precisamente lo que tengamos que dejar ir son conductas o maneras de pensar que nos han podido llevar a actuar de forma muy confusa,
También, chicos, con esta carta de Neptuno nos puede hablar de personas que, ojo, que tengáis una imaginación tremenda, que tengáis esa capacidad de imaginar incluso otros mundos, pero también, en consecuencia, que también podáis ser personas, pues eso, que en algunos momentos hayáis tendido mucho a idealizar. Atentos porque esto quizás se empiece a transformar, que haya una necesidad de ver las cosas desde otro tipo de energía. Tenemos aquí la energía de Venus y ya sabéis que es un planeta que podemos relacionar con el amor, con la armonía, con la diplomacia, con digamos, incluso el valor personal. Ya sabéis que tenemos esa Venus que nos la relaciona más con Tauro, que sería esa Venus más corporal, más disfrutona, para entendernos, y luego tendríamos esa Venus de aire. Pues creo que para muchos de vosotros os va a estar cambiando totalmente esa visión. Visión de relaciones, visión también de cómo os comportáis dentro de ellas y además va a ser como una caída de patrones de, digamos, de actuación. Además, fijaros con la carta de Acuario, el signo de Acuario ya sabéis que también puede ser bastante radical, puede ser bastante innovador. ¿Esto qué signifique? Pues que si teníais una forma de pensar, ya os digo, como muy sacrificada, muy pendiente quizás de las demás personas, siempre dispuestos a ayudar, y ojo que esto es algo muy positivo, pero creo que vais a conectar también con una energía ya muchísimo más individual, y aquí ojo porque podéis tener movimientos con respecto a los colectivos, a otras personas, o que puedan aparecer también personas en vuestra vida que os la puedan literalmente transformar, que os ayuden precisamente en este proceso. Pero ya os digo, para muchos de vosotros temas de estudio van a estar muy, muy marcados, así que súper atentos, y también temas de viajes. Atentos con los viajes porque pueden ser semanas en las que puedan realizarse muchos desplazamientos, ¿de acuerdo? Tanto viajes de larga duración o que sean más bien largos y digamos continentales, o viajes también que sean momentos en los que haya la necesidad de hacer diferentes desplazamientos. Con el nodo sur es lo que os comentaba, y quizás esta carta también es muy importante porque esto me habla de una transformación, una remoción de situaciones, creencias, formas de pensar que van a transformarse radicalmente, y que va a haber una necesidad de dejar atrás situaciones también que nos han podido generar demasiada ilusión o incluso confusión. Se trata como un poco de fluir de otra manera, pero intentar ir hacia más a una armonía. Quizás podíamos estar polarizados demasiados en el servicio a otros, que ya os digo, eso es positivo, pero siempre y cuando no lo llevemos digamos, al extremo, y a concentrarnos más en buscar nuestro propio equilibrio. Con la energía de más de Venus me habla de que puede ser que todo lo que tenga que ver con grupos, con otras personas, vaya a estar muy bien aspectado, ¿de acuerdo? Sobre todo aquellos grupos que ya os digo que tengan que ver con personas afines a nuestras propias creencias, a nuestra forma de ver la vida, o que, ya os digo, a través de estos grupos vayan a venir personas que nos puedan precisamente transformar totalmente nuestra visión del mundo, y que ahí ya haya un cambio verdaderamente radical. Va a haber una depuración mental muy importante, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Voy a sacaros ahora varias cartas del oráculo de la lunología para ver si nos dan algún mensaje más. Vamos a ver. Venga, tenemos aquí la primera. Fijaros, tenemos la luna llena en Libra, y ya os he comentado que teníamos además aquí a Venus. Mirar, si habéis tenido problemas también, mirar, si habéis tenido problemas en relaciones, y no solo en relaciones, sino también con otras personas que sean afines de vosotros o en grupos, dificultades también para relacionarnos, aquí hay algo que va a cambiar, que se va a transformar. Y ojo, esto no significa que la situación va a acabar, que todo comemos perdices, pero sí que es verdad que el resultado, o digamos aquello a lo que se llegue en conclusión, va a ser positivo, y en cierta manera, pues ya os digo, nos puede estar hablando en algunos casos de reconciliaciones, reencuentros para aclarar o depurar sobre todo situaciones y conversaciones también, ojo, en las que quizás vamos a tener que poner también en juego nuestra empatía para poder hacer cambios reales sobre ellas, ¿de acuerdo?
Tenemos aquí un duro esfuerzo, porta sus frutos. Esto fijaros, para aquellos que estéis, pues sobre todo en temas ya, por ejemplo, más profesionales de carrera, ya sabéis que Capricornio puede tener mucho que ver con eso, pero sobre todo, si habéis estado también poniendo muchísimo esfuerzo en temas de estudios o en temas también, ya os digo, de carrera, pero sobre todo algo que con lo que habéis estado alimentando vuestra mente o ya os digo, trabajando para colectivos, por ejemplo, esto lo que me estaría diciendo es que se empiezan a ver los resultados. Y si ya lleváis trabajando a nivel espiritual o a nivel personal durante mucho tiempo y parecía que la cosa no se movía o que no se acababa de mover, digamos, o que fluyera, esto lo que me estaría diciendo es que esto va a empezar a cambiar. Pero va a ser como consecuencia realmente de un esfuerzo que habéis estado haciendo vosotros. No es que vaya a venir un milagro divino que diga, venga, toma, te toco con la varita y todo va a ir bien. No, 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 no. Aquí lo que nos está diciendo es que ha sido o va a ser provocado por vuestro esfuerzo, porque habéis estado trabajando duro. Para muchos de vosotros habéis estado realmente haciendo un trabajo de autotransformación importante y esto va a hacer que las cosas se puedan mover de una forma totalmente diferente y os va a dar también la oportunidad de empezar a depurar y dejar atrás pues lo que os comentaba, conductas que quizás no os permitían avanzar, ¿de acuerdo? También atentos, y esto ahora me está viniendo con mucha fuerza, también atentos porque puede ser que muchos de vosotros quizás estéis notando algún tipo de despertar con todo lo que tenga que ver con evidencias, poderes mediúmnicos, que haya algo que también se pueda estar despertando y ojo que pueda ser algo que venga ya del pasado, algo que quizás podíais tener ya, se pudo parar, se pudo bloquear y que en este momento empiece a fluir de nuevo, ¿de acuerdo? No, esto no va a resonar para todos, pero para muchos de vosotros sí. Vamos a ver. Y tenemos equilibrio, espiritualidad y sentido práctico, luna llena en Piscis. Bueno, importante, esto sí que es importante, siempre os lo digo, porque fijaros, aquí es lo que os comentaba antes, quizás hay muchos de vosotros que habéis podido tener la sensación o que hayáis pasado durante una fase de vuestra vida en la que quizás, ojo, incluso os hayáis centrado mucho en la parte espiritual y eso también os haya generado la sensación de perder anclaje con respecto a la tierra. Y creo que una espiritualidad bien llevada y sobre todo que nos pueda hacer sentirnos bien y que nos pueda hacer evolucionar es aquella que mezcla ambas cosas. Y para muchos de vosotros precisamente esta transformación es empezar a equilibrar, que quizás pudisteis pasar de una fase demasiado práctica a una fase demasiado volada para entendernos y que esto esté empezando a cambiar, que os dejéis esto atrás y que os deis cuenta que también en esa parte, en toda la parte del crecimiento como personas, hay que poner obviamente esfuerzo y que al ver las recompensas os deis cuenta hasta qué punto esto os puede ayudar también realmente a anclaros. Así que fijaros, yo no veo acontecimientos, como decir, cosas muy concretas porque nos están hablando de más bien de cambios personales, cambios sobre todo internos y ya os digo que en muchos casos os puede hacer mover incluso el hecho de viajar, que también empecéis a sentir ganas de viajar, pero que incluso esa manera de viajar pueda empezar a cambiar, que vayáis a darle un cambio bastante radical con esta carta, además con la energía de Escorpio, que empecéis a investigar un poco también y sobre todo porque lo vayáis a hacer buscando el equilibrio entre quizás lo que os comentaba, la parte más espiritual y la parte que os conecta con eso, con la necesidad de anclaros, ¿de acuerdo? Esto es importante también para vosotros. Vamos a recoger a estas cartas y vamos a utilizar ahora el tarot. Chicos, a veces estas lecturas, las que hago así cuando vemos que necesitas saber, fijaros que es muy curioso porque a veces no las comprendo del todo cuando las estoy haciendo porque son a veces energías, son como mensajes que de alguna manera sé que os tienen que llegar, que quizás a todos nos van a resonar. De hecho, estos vídeos siempre hay menos personas que los ven, pero creo que aunque yo incluso a veces no los entienda exactamente cuando los estoy dando, creo que para muchos de vosotros os pueden ser útiles. Y esa es la razón sobre todo por la que me gusta hacer estas lecturas. Así que nada, chicos, de verdad las hago con todo el cariño. Vamos ahora a ver si nos dan más mensajes y vamos a utilizar ahora el tarot. Dejadme, bueno, cambios inesperados, atentos, chicos. Mirad, voy a utilizar esta baraja de Lightseers Tarot y vamos a ver qué mensajes tenemos, qué podemos esperar o qué debemos tener en cuenta. Vamos allá, 9 de bastos, bueno, barreras importantes, 5 de espadas,
tenemos el 7 de bastos, 10 de bastos, 3 de pentáculos y tenemos rey de copas. Bueno, lo primero que me llama la atención, mirar chicos, es que puede ser, y fijaros que os lo he comentado cuando hemos hablado ya de la energía de esta carta, de la energía de la tortuga de mar. Aquí muchos de vosotros no os estáis permitiendo fluir y aquí puede haber bastantes bloqueos o que vengáis de una época de bastantes bloqueos, situaciones en las que podéis sentir que os la han jugado. Eso precisamente, o que seáis personas, lo que os he comentado antes con la energía de Neptuno, muy sacrificadas, muy que os hayáis dado a otros y que al final lo que hayáis recibido de vuelta no haya sido siempre lo más adecuado. ¿Y esto qué ha podido provocar? Pues que hayáis tenido que levantar unas defensas bastante importantes. Es como que ya tenéis miedo a aceptar también responsabilidades, que situaciones ya que os bloquean o que os han generado también dolor, la sensación también de pérdida, es como que ya se os hace esto demasiado, pero que os cueste mucho, tengáis mucha resistencia precisamente a soltar ese tipo de responsabilidades. Pero fijaros que aquí sí que ya me está hablando de una nueva evolución o por lo menos una manera de entender las cosas. Si sois personas que durante mucho tiempo habéis sido muy individualistas, que os ha gustado llevarlo todo al retortero, que habéis puesto muchísima responsabilidad, ojo, eso es muy positivo, pero también os ha podido dejar muy vulnerables a otras personas. Creo que pese a este bloqueo vais a empezar a entender o a ver la vida de otra manera. Ese esfuerzo que habéis podido hacer durante mucho tiempo y que en algunos momentos os ha podido lastrar bastante, va a empezar a dar sus frutos. Puede ser que algunos de vosotros estéis iniciando algún tipo de asociación importante que tenga que ver, ya os digo, con trabajo. Me puede estar hablando también de estudios, pero sobre todo que os va a traer una satisfacción emocional importante y sobre todo os va a traer la posibilidad de relajaros muchísimo más. Mirad, fijaros que aquí tenemos energías de mucho bloqueo, resistencia y barrera. Y fijaros que aquí tenemos este rey de copas que, fijaros que más bien está en todo lo contrario. Es una persona que está aquí como meditando, como diciendo, no, no, tranquilo. Y fijaros que tenemos además el océano. Con esta carta lo que me estaría diciendo es que es como que vais a cambiar esta energía. Yo creo que ya si os ha hecho algunas situaciones tan pesadas y tan difíciles que es como que vais a cambiar el chip, que va a ser como decir, bueno, primero que para muchos de vosotros vais a empezar a buscar ayuda. Creo que en este caso es importante y os vais a empezar sobre todo a rodear de personas que os puedan ayudar también a llevar este tipo de cartas, así que puede ser que algunos de vosotros estéis buscando socios, estéis buscando colaboradores y que esto os vaya a traer una sensación de paz bastante importante. Esto fijaros que simplemente con el tema de bloqueos me habla de una buena evolución. Lo que pasa es que sí, que tener en cuenta que vais a tener un poco que estar luchando con esta sensación de carga, un poquito, sobre todo al principio, pero creo que con el, o sea, que lo que vais o hacia dónde vais es a conseguir equilibrarlo, a sentiros muchísimo más en paz. Esto también me puede decir que para muchos de vosotros durante las próximas semanas el hecho de hacer meditación, lo que os he comentado antes de acercaros al mar, conectar también con el entorno natural, pero sobre todo si tiene agua, os puede ayudar muchísimo y además os puede preparar también para situaciones en las que se vaya a dar algún tipo de crecimiento importante. ¿Esto qué significa también? Pues que creo que vais a llegar a un punto de calma bastante importante, pero que para vosotros va a ser importante, sobre todo, fijaros este personaje cómo mira hacia el pasado. Y mira hacia el pasado porque quizás hay situaciones que os han podido generar muchas barreras y muchas resistencias o que han resultado ser pérdidas importantes que en este momento es lo que os está lastrando. Aquí hay que conectar con el agua y dejarse fluir. Vamos a sacar otra línea. Fijaros, tenemos aquí la carta del juicio, tenemos el paje de copas, tenemos el 2 de bastos, tenemos la carta del hierofante, tenemos la carta del 5 de copas, tenemos la carta del 4 de copas, caballero de bastos, 10 de copas y tenemos el 3 de bastos. Bueno, ya os lo he comentado antes, me parece que ha sido en esa parte astrológica. Atentos porque para algunos de vosotros puede ser que esto que os ha podido generar esta situación o esta necesidad de calma
pueda venir determinado por algún tipo de reencuentro que vayáis a tener. Y ojo, atentos a los que estéis en situaciones complicadas con las relaciones, porque aquí se pueden también dar cambios. Estar atentos porque puede llegar algún tipo de momento en el que hayan reencuentros en los que se puedan, pues eso, bajar en principio las barreras que han podido estar afectando y que se venga o que se intente trabajar un poco en son de paz, en buscar una mejora o una situación. Pero atentos porque esto también puede pasar primero por la aceptación de un dolor. Fijaros que esto lo que me estaría diciendo es que para muchos de vosotros la llegada de este tipo de invitación, o que pueda aparecer incluso alguien que pueda venir ya del pasado, con quien habéis podido tener un bagaje, atentos porque puede estar hablando de si habéis tenido algún tipo de pelea o situación difícil, por ejemplo, con la pareja, con algún tipo de relación, se va a dar esa posibilidad de hacer un cambio, de empezar a empatizar mucho más y de hacer una revisión de si esto puede salir adelante o no. Pero me da la sensación de que muchos de vosotros lo que os puede generar más dificultad o más barrera es el hecho de que hay una parte de vosotros que ya no quiere sufrir, que no lo quiere pasar mal. Pero fijaros que automáticamente después de este tipo de energía, y ojo que para algunos de vosotros vais a tener que pasar de alguna manera por esto, sobre todo si lo que hay o lo que hay detrás de esta situación es precisamente el hecho de recuperar algún tipo de situación. No podemos eludir aquello que nos ha hecho daño, ni podemos hacer como que no existe. Tenemos también que afrontarlo, aunque nos cueste, porque eso nos va a traer de nuevo estabilidad. Y fijaros que si para muchos de vosotros sentís como que no estáis preparados o que no estáis fluyendo del todo bien, por eso, porque tenéis muchas resistencias, lo que nos está diciendo es que creo que aquí el amor o las emociones van a tomar sobre todo relevancia y van a permitiros llevar esta situación de una forma totalmente diferente. Con la carta, fijaros, las cartas de las tortugas de mar, es como decir, no necesitas protegerte tanto quizás en este momento, sí que necesitas dejarte fluir. Fijaros, es que nos habla un poco de eso, tomarte las cosas también de otra manera desde tu propia paz y ser consciente de que sí, el amor o las relaciones, incluso a veces las colaboraciones con otras personas nos pueden traer situaciones complicadas o difíciles, pero que no hay que perder tampoco la esperanza ni podemos sentirnos siempre como si fuéramos víctimas, como si siempre vinieran las personas a atacarnos. En algún momento vamos a tener que abrir esa puerta. Y fijaros que a partir de ahí es como que va a haber aquí, sobre todo, si os permitís empezar a fluir de otra manera, a abriros sobre todo a este tipo de situaciones, aquí se ve, fijaros, un cambio bastante interesante en el que podéis conectar con una energía mucho más ardiente, mucho más en movimiento, y para algunos de vosotros puede implicar literalmente algún tipo de relación que se reanuda o que se restaura, ¿de acuerdo? Puede ser, mirar, yo no diría solo relación a nivel de pareja, para algunos de vosotros incluso puede ser con algún tipo de socio, algún tipo de grupo de trabajo o personas cercanas, pero personas sobre todo con las que hemos tenido algún tipo de colaboración, pero que la cosa se haya complicado en algún momento y que, pues eso, necesitemos ver si realmente esto se puede recuperar. Obviamente la tendencia es aquí positiva. Esto sí, lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto creo que es importante, es que pese a que se reencuentre, o sea, a que se reequilibre este tipo de situaciones, aquí para que las cosas funcionen hay que ponerle ganas, que quizás los resultados no los vamos a ver al momento, quizás tarden un poquito más, pero ya están en camino, así que chicos, tomárosla con calma, es el momento sobre todo de activar, fijaros, una energía también de activación, de movernos hacia adelante y empezar a actuar, salir un poco de esta apatía que habéis estado o podido estar viviendo durante mucho tiempo por miedo a sufrir, por miedo a pasarlo mal, y conectar con una energía, sobre todo, fijaros, una energía mucho más de liderazgo, de ilusionarnos por las cosas y sobre todo de mirar hacia el futuro, porque fijaros que aquí hemos empezado la lectura mirando hacia el pasado con este 9 de bastos. Y fijaros que aquí es todo lo contrario, estamos como con una energía hacia adelante. Así que creo que para vosotros, ya os digo, va a haber como una especie de reconciliación. Para algunos de vosotros puede ser que ni siquiera con otras personas, que es una reconciliación con vosotros mismos y que esto pase por la necesidad de afrontar y asumir el dolor quizás que habéis pasado. Y para otros de vosotros puede ser que esto venga de forma externa, que sea otras personas externas con las que hayamos tenido situaciones complicadas
que se vuelvan a acercar a nosotros, que aquí haya una invitación y que a partir de aquí, asumiendo un poco también nuestra propia responsabilidad dentro de la situación, es cuando se inaugure un momento de avance, de ganas de volver a tener esa dicha, esa alegría, ese compartir, y que además podamos ver que con el tiempo, ojo, y que nosotros también podamos convertirnos también líderes en ese sentido para este avance. Así que me parecen, la verdad, unas energías muy bonitas. Mirar, tanto para la opción 1 como para la 2 sí que veo esta semana como que hay una sensación de que empezamos con menos intensidad y poco a poco esto va cogiendo como bastante energía, que la cosa se va poniendo más interesante. Voy a sacaros ahora varias cartas del oráculo de la casa por si nos quieren dar algún mensaje más. Tenemos, fijaros, asumir, mirar, es lo que os acabo de decir con estas cartas. Es ese momento, yo creo que si habéis tenido, ya os digo, problemas con otras personas, creo que no vais a ser solo vosotros. Creo que es como que para que esta situación funcione, todas las personas involucradas van a tener que asumir, dejar un poco ese tema de, ay, no, es que no quiero, es que esto me hace daño, pero sin asumir que a lo mejor hemos estado actuando de una forma determinada que no ha ayudado a que esto pudiera salir de la mejor manera. Entonces, fijaros, es un buen momento eso, de asumir las responsabilidades. Quizás aquí habéis estado viviendo situaciones en las que os habéis cargado más responsabilidades de las que os tocaba, o ha podido ser al revés, haya sido que esto haya ocurrido con otras personas. Aquí el asumir responsabilidades se trata de asumir realmente cuál es nuestra carga dentro de la situación y, sobre todo, si ha habido cosas que no hemos ejecutado de la mejor manera, es el momento también de asumirlo para poder poner remedio. Y creo que precisamente esto es lo que va a ocurrir esta semana. Es como que puede haber una necesidad de poner también a juicio no solo a otras personas, sino a nosotros mismos para empezar a ver las cosas de otra manera. Vamos allá. Tenemos, fijaros, el equilibrio, es lo que os comentaba. Aquí me parece que habéis estado viviendo situaciones bastante desequilibradas y esto es precisamente lo que se va a estar moviendo en este momento. Vamos a ver. Y tenemos la carta del anclaje. Mirad, el anclaje, sobre todo, y además esto creo que os lo he comentado ya también con la parte astrológica, con ese Piscis. Me da la sensación de que, mirad, si vosotros sois personas que normalmente cuando relacionáis con otras personas ponéis mucha ilusión, pero a veces al poner tanta ilusión quizás perdéis de vista la realidad o incluso lo que las otras personas realmente pueden aportar, o incluso con vosotros mismos, el hecho de decir, wow, que tenéis tendencia a idealizar mucho, fijaros que esta carta nos habla un poco de empezar a buscar el equilibrio, ser conscientes primero de que todos no somos perfectos, obviamente que todos tenemos pues nuestras fallas, nuestras dificultades y también nuestros dones, pero sobre todo comprender que es necesario para llevar una vida en equilibrio, para vosotros concretamente con este mensaje, asumiendo realmente la responsabilidad que hemos tenido en que una situación quizás no saliera de la mejor manera y sobre todo, pues eso, salir un poco de esta energía de agua, pero quizás un poco mal aspectada, de apatía y empezar a anclarnos más a tierra, porque quizás esto también nos puede ayudar, lo que os comentaba. Contacto con la tierra, contacto también con el agua, porque es importante para vosotros que haya esa fusión entre la emoción y también entre la toma tierra para poder poner esfuerzo. Además, fijaros que para muchos de vosotros esto puede implicar que estas personas precisamente con las que hayáis tenido problemas sean personas muy importantes con respecto a temas de proyectos que tengáis por delante. Así que creo que va a ser algo muy importante, además que os puede dar mucha energía para el futuro, de cara para enfocaros y sobre todo porque es el momento de empezar a buscar para vosotros raíces sólidas, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Y nada, mis chicas, perdón, ahora sí, llegamos al final de la lectura. Chicos, de verdad, hoy han sido lecturas un poco extrañas, ¿eh? No sé cómo definirlo, no sé, no os diría que es la lectura en sí, sino las energías que estoy notando. Es como que está todo como un poquito extraño, no sé cómo definirlo. Ya lo iremos viendo durante las próximas semanas, ya me lo iréis dejando también en comentarios y si yo os lo puedo definir de verdad, lo que estoy sintiendo, os lo pondré también, de verdad, porque no sé cómo acabar de explicarlo. Y nada, ahora sí, me despido de vosotros, os mando un beso inmenso, cuidaros muchísimo, aprovechar estas energías y en vuestro caso fluir. Mirad, me están viniendo un poco las energías, ¿sabéis? De la película de Nemo, cuando van las tortugas que se lo pasan
pipa cuando van por las corrientes, pues un poco esa energía de aprender a disfrutar de las cosas, de lo que nos trae la vida y sobre todo cuando vemos bloqueos o cuando vemos situaciones, aprender sobre todo a tomar responsabilidad y empezar por eso, porque a veces si no tomamos responsabilidad no podemos hacer los cambios necesarios y los ajustes para poder hacer que las cosas funcionen mejor. ¿De acuerdo? Así que nada, os mando un besote inmenso, cuidaros muchísimo y nos vemos muy pronto. Adiós.